Bien, vamos a ver el tema del desplazamiento. Para entender este tema vamos a preguntarnos qué es el desplazamiento. El desplazamiento no es más que una magnitud vectorial que nos sirve para determinar el cambio de posición de un móvil o de un cuerpo de una posición inicial hacia una posición final. Para explicarlo mejor vamos a recurrir a un plano cartesiano, donde en este eje nosotros encontramos el eje X en metros y el eje Y también en metros. Vamos a ubicar a nuestro observador, como vimos en clases anteriores, en el eje de coordenadas, en este caso en el cruce, en la intersección de ambos ejes. Y como vimos, la forma correcta de denominarlo es que el observador, como es el que inicia y ve el fenómeno, el punto 0.0 se encuentra en la vista del observador. ¿Sí? Bien. Ahora nosotros tenemos un objeto, en este caso, un helicóptero, que se encuentra en esta posición. Como vimos en el tema anterior, este helicóptero se encuentra a una posición del observador. Esta posición nosotros lo definimos anteriormente como R sub 1, pero en este caso lo vamos a llamar como R sub I, que quiere decir posición inicial. En este punto le vamos a llamar un punto A, que si lo ubicamos en el plano cartesiano, se va a llamar, el punto va a ser el punto 2,4. Bien, este helicóptero va a describir el siguiente trayecto y va a llegar hasta este punto. En este lugar, el helicóptero se va a encontrar a otra posición del observador y esta se va a definir como mi posición R sub F, que quiere decir posición final. Acá le vamos a denominar como un punto B, que si lo ubicamos en el plano cartesiano es 6,2. Bien, entonces el desplazamiento no es más que un vector que determina el cambio de posición, entonces de mi posición inicial hasta mi posición final. Este es el desplazamiento. Lo denominamos por la letra D minúscula en notación vectorial. Entonces, si nosotros recordamos el capítulo de vectores, tenemos que el desplazamiento D es igual a la posición final RF menos R sub I, ¿verdad? Bien. De esta manera queda demostrado la fórmula. D desplazamiento es igual a RF menos R sub I, recordando vectores. Ahora en este ejemplo que nosotros hemos diseñado, vamos a encontrar cuál es el vector desplazamiento. Correcto. Entonces primero lo que vamos a encontrar es la posición final R sub F. Y R sub F es 6,2 metros. Y después R sub I. R sub I es 2,4 metros. Vamos a hacer uso de nuestra fórmula. Me quedaría de la siguiente manera: R sub F menos R sub I, 6,2 menos 2,4. Restamos miembro a miembro, 6 menos 2, 4, 2 menos 4, menos 2. Entonces mi desplazamiento sería 4, menos 2 metros. Es una notación vectorial en forma cartesiana. También lo podemos expresar de la siguiente manera: que mi desplazamiento es igual a 4i menos 2j metros. Está expresado en su forma de vectores unitarios. Ahora, nosotros vamos a ver qué es la distancia. La distancia no es más que el módulo del desplazamiento. Como vimos en el tema de vectores, el módulo de un vector no es más que la raíz cuadrada de la suma algebraica de ambos miembros elevados al cuadrado. En este caso tendríamos aquí que el módulo del desplazamiento es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. 4 al cuadrado 16 más 4, 20. Raíz cuadrada de 20 tenemos el valor de 4,47. Entonces de acá deducimos que la distancia es el módulo o la medida de este vector, y el desplazamiento es una expresión
vectorial. Estamos expresando aquí de una forma vectorial y en aquí de una forma escalar. La distancia es la medida del vector y el desplazamiento es el vector en sí. ¿Correcto? Bien. Ahora nosotros vamos a ver qué es el espacio recorrido. El espacio recorrido no es más que la medida de la longitud de toda la trayectoria que ha realizado un cuerpo desde un punto inicial hasta un punto final. Para eso nosotros vamos a recurrir al ejemplo anterior. Bueno, tenemos nuestro observador en el punto inicial, en el eje de coordenadas, y entonces nosotros sabemos que este es mi desplazamiento de ese helicóptero y sabemos que la medida de este vector es la distancia, que es una magnitud escalar. ¿Cuál será el espacio recorrido? Esta trayectoria es mi espacio recorrido y lo representamos con la letra E. Bien, para que se entienda mejor este concepto vamos a recurrir a un ejemplo aplicativo donde nos indica que en el siguiente plano cartesiano el tamaño de la cuadrícula es 1 metro y el móvil sigue la trayectoria mostrada. Nos pide determinar el desplazamiento, la distancia y el espacio recorrido. Bien, nosotros sabemos que el observador se encuentra en aquí, en el origen de coordenadas. Entonces, si el cuerpo inicia aquí, ¿cuál será la posición inicial? 0.0. Esa es mi posición inicial, R sub i. Se desplaza hasta este punto. Este punto es mi posición final, será mi R sub f. Y si recurrimos al plano cartesiano, el punto es 4,3. Entonces mi vector desplazamiento no es más que el segmento de la flecha que une el punto inicial y el punto final. Y se representa por la letra D minúscula en su notación vectorial. Ahora nosotros vamos a realizar el ítem A. En el ítem A nos pide determinar el desplazamiento, pero el desplazamiento, como lo vimos por teoría, es la diferencia entre la posición final menos la posición inicial, ¿verdad? Y la posición final, ¿cuál es? 4,3 metros, ¿verdad? Expresado en su forma cartesiana. Y la posición inicial, 0.0. Al efectuar nosotros esto, nos queda que el desplazamiento es igual a 4,3 metros, pero podemos expresarlo en su forma de vectores unitarios. Nos quedaría entonces de la siguiente manera: 4 por i más 3 por j metros. Esta sería mi expresión para determinar el desplazamiento. Ahora, nos pide determinar la distancia y como nosotros sabemos por teoría, la distancia es el módulo del desplazamiento. Al recordar un poco vectores, entonces tenemos que el módulo de desplazamiento no es más que la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado 16 más 3 al cuadrado 9, 25 raíz al cuadrado de 25 es 5. Entonces la distancia es de 5 metros. El valor de este vector es 5 metros. Esa es la distancia. Bien. Ahora vamos a hallar el espacio recorrido, el ítem C. Nosotros vemos que el espacio recorrido es toda esta suma de segmentos que el móvil o el cuerpo ha recorrido. De A hacia B, de B hacia C, de C hacia D, de E hacia E, de E hacia F, de F hacia G. Entonces el espacio no es más que la suma algebraica de cada uno de estos segmentos que el móvil ha recorrido. De A hacia B es 5, de B hacia C es 6, de C hacia D es 4, de D hacia E 4, de E hacia F 2 y de F hacia G 2. Vamos a reemplazar estos valores y vamos a encontrar nuestra suma, que es igual a 23 metros. Como vimos con este ejemplo, el espacio, la distancia y el desplazamiento tienen valores distintos. Normalmente el desplazamiento se expresa siempre en forma vectorial. La distancia es el módulo del desplazamiento y el espacio recorrido es todo el espacio que ha recorrido durante el trayecto del móvil, no importa la dirección que sea esta.
Como vemos, no son valores iguales, pero hay casos donde la distancia y el espacio recorrido son iguales. Normalmente pasa esto cuando trabajamos en una sola dimensión, o sea, ya sea en el eje X o en el eje Y, solamente en una sola dimensión. De esa manera, el espacio y la distancia pueden ser valores iguales. De otra manera, son valores distintos. De esta manera, el día de hoy vimos el tema del desplazamiento, la distancia y el espacio recorrido. Gracias por su atención.